Amén. Yo quiero hablarles esta noche bajo el tema: Dios es un Dios de milagros. La Biblia está llena de eventos en los que Dios manifiesta su absoluto poder y hace lo imposible posible. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo imposible posible? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo imposible posible? Si usted cree en un Dios de milagros, va a estar de acuerdo conmigo en lo que yo voy a hablar en esta noche. Mire, la Biblia dice en muchos aspectos, y yo voy a mencionar algunos en esta noche. Todos los que están aquí han escuchado de estas cosas. Ha oído hablar de una zarza que ardía pero no se consumía. Ha oído hablar de la división del agua cuando el pueblo de Israel pasó y cruzó un mar en seco, hablando del Mar Rojo. Ha oído hablar del río Jordán, cuando dice la palabra que cuando el pueblo de Israel iba a cruzar al otro lado y los sacerdotes pusieron sus plantas de su pie en la orilla del río, el río se detuvo hacia un lado y el pueblo pasó en seco. Amén. Cosas como cuando el sol se detuvo, cuando la tierra se detuvo, el universo entero se detuvo, cuando un hombre habló y le dijo que se detuviera y lo hizo. Amén. Cuando Jesús caminó sobre el agua y llegó hasta el barco donde estaban los discípulos, y esas cosas que aparentemente eran total y absolutamente imposibles a la mente del hombre, y Jesús caminó y llegó hasta ellos y habló con ellos, y todos hemos oído el mensaje acerca de Pedro cuando mira las aguas y se hunde, pero un milagro sucedió en ese caso. Hemos oído hablar de que el viento se detuvo cuando Jesús les habló. Amén. Hemos oído hablar del hombre que tenía 4 días de muerto y resucitó, un hombre que se llama Lázaro, ¿verdad que sí? Y Jesús habló y le dijo: ven. ¿Y qué pasó? Vino fuera. ¿Y qué pasó? Resucitó. Hace unos años yo escuché una historia de una mujer acá en nuestro país que cuenta ella en su testimonio que ella tenía una relación cercana con Jesús, que hablaba con él como cuando usted está hablando con su mejor amigo. Una ocasión ella está pasando por una de esas crisis que pasamos económicamente. No había nada, su esposo no estaba recibiendo absolutamente nada, y venía un grupo de familia a su casa, iban a quedarse en su casa, y cuando ella está haciendo un desayuno una mañana, ella, enciende la estufa y la estufa se queda sin gas. Entonces ella fue inmediatamente, puso la silla, se sentó con Jesús y le dijo: Jesús, tú sabes que yo necesito cocinar hoy por horas, porque voy a estar atendiendo a mi familia y no tengo ni un 5 para ir a traer el chimbo de gas. Así que yo voy a pedirte, por favor, multiplica el gas. Se había acabado, ya estaba probado que no había gas. Encendió la estufa y ¡pum! La estufa encendió como si nada. Lo milagroso no fue el hecho que encendiera y que cocinara por horas para toda su familia. Lo milagroso fue que pasaron 3, 4, 5, una semana, 2 semanas, un mes, más del tiempo establecido para el chimbo, 2 meses del tiempo establecido para el chimbo, 3 meses después del tiempo establecido para el chimbo, hasta que un día, después de 6 meses de estar recibiendo gas, milagrosamente ella le dijo al Señor: Señor, fue suficiente. Y ¡pum! El gas se terminó. ¿Están conmigo? Una madre, un padre de familia una vez está sentado en su silla de ruedas, le diagnosticaron cáncer, está listo para morir. Tiene una niña de 5 años corriendo de aquí para allá. Y él se queda pensativo viendo a la niña y dice: esta bebé va a crecer sin mí. Y empieza a llorar y a llorar. Señor, ¿qué va a suceder con esta niña cuando sea adolescente y necesita a su padre? Los doctores le habían dicho: vete a tu casa, alista tus cosas, te damos 1 semana más de vida máximo. Así que aquella niña mira a su papá llorando en la silla de ruedas, en la silla mecedora, y le dice: papi, ¿te duele? Le dice: sí, me duele aquí el estómago. Entonces la niña, en su inocencia, pone su mano sobre el estómago de su papá, levanta su manito derecha hacia el cielo y hace una gran oración. Solo dijo:
Dios sana a mi papito. E inmediatamente un fuego, dice el papá, que empezó a consumir por dentro y empezó a sentir algo que nunca había sentido. Empezó a sentir fuerzas de donde él pensó que no tenía. Se levantó de aquella silla con una convicción tan grande. Algo sobrenatural había sucedido en su vida. Se va al doctor y le dice: doctor, quiero que me haga un examen de mi estómago. El doctor le dice: estás loco, tú sabes que ya tienes que morir. Le dice: no, yo sé que algo sucedió hoy. Le hacen el examen y el doctor está enojado. El doctor está enojado porque le dice: ¿qué pasó contigo? ¿A dónde te fuiste a operar? Le dice: no me he ido a operar a ninguna clínica. El que me operó se llama Jesús. Amén. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Los milagros son cosas del presente. Los milagros son algo para los hijos de Dios. Amén. Para aquellos que pueden creer en algo que no es posible, pero que para la mano poderosa de Dios sí lo es. Estamos hoy pasando por una situación como iglesia bastante seria. Como internado, como ministerio, nos encontramos frente a una de las crisis más difíciles que quizás este ministerio ha tenido que pasar. Algunos en esta época sienten que venir a la iglesia es sacrificio. Otros sienten que orar no es algo que pueda ser algo favorable para ellos, porque no hay ánimos, porque estamos desanimados, estamos en un estado diciendo ya no hay esperanza. Y al igual que una ocasión, la palabra nos muestra que Pedro, después de que Jesús murió y ha pasado ya un tiempo después de que él murió, él se sienta un día decepcionado, con la esperanza perdida, y dice: voy a pescar. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro en esa ocasión? Estaba diciendo: yo estoy volviendo a lo que sí sé hacer. Estoy volviendo a allá donde, pues, ¿qué puedo decir? El mundo común hace cuando está sin esperanzas. En el mundo común, cuando no hay esperanza, la gente hace cualquier cosa para distraerse. Y él quería distraerse, él quería ir a volver a hacer lo simple, lo sencillo, lo que él estaba acostumbrado a hacer. ¿Qué estaba acostumbrado a hacer? Pescar. Era un pescador. Si usted fuera un agricultor y su maestro hubiese muerto, lo que haría sería volver a la agricultura y decir: yo no quiero saber nada de ministerio. Y decir: yo no quiero saber nada de Plan Escalón. Y decir: yo no quiero saber nada de lo que ahí lo que está sucediendo ahí. Eso es lo que ahorita nos está pasando. Todos, como Pedro, queremos agarrar camino y volver a lo simple. Volver a trabajar para un sostén nada más. Volver a trabajar por algo que normalmente el mundo sinceramente está acostumbrado a hacer. Pero yo vengo a decirte hoy que los milagros existen. Amén. Que el Dios de milagros está vivo. Escúcheme, el Dios de milagros está vivo. Él no está muerto en una cruz. Él no está crucificado en una cruz. Él está esperando que tú y yo doblemos esto. ¿Cuántos callos tienes en tus rodillas? ¿Tienes callos? ¿Tienes callos en tus rodillas? ¿O simple y sencillamente tus rodillas están nítidas? Porque nunca se nos ha ocurrido. Hace un tiempo en el bíblico nos enseñaron: cuando el pueblo de Dios dobla sus rodillas, el enemigo tiembla. Mire, al enemigo no le gusta ver a un hijo de Dios de rodillas. Al enemigo no le gusta ver a una iglesia de rodillas. Al enemigo no le gusta ver a un pueblo entero de rodillas. ¿Está conmigo? Cuando eso suceda, la cosa va a cambiar. El Dios de milagros está esperando que tú y yo entendamos que esto no es físico, que esto es espiritual. Y las batallas espirituales no se pelean en un campo de batalla. Las batallas espirituales no se pelean con una 357 en la cintura. La batalla espiritual no se pelea con una bazooka, una granada, un equipo completo de guerra. La batalla espiritual se pelea de rodillas. Amén. ¿Cuántos creen eso conmigo? El Dios de milagros se manifiesta en la época de crisis. Dios no se manifiesta cuando las cosas están bien. Cuando todo está bien, Él nos deja que nosotros caminemos. Pues como un buen padre, cuando un hijo sabe andar en bicicleta, no anda tratando de detenerlo o de sostenerlo.
Si él puede, denle viaje. Pero cuando no puede, lo agarra, lo levanta, lo pone en la bicicleta de nuevo y le dice, dele, hijo, aquí estoy. Amén. ¿Está conmigo? Dios está esperando que nosotros hagamos lo que podamos hacer. Y si este día tú has hecho solamente lo que te puedo decir, has hecho y has dicho, ok, yo me rindo porque sinceramente ya no puedo. Pero no es verdad. Hay mucho más que puedes hacer todavía. Y Dios está esperando que tú hagas todo de tu parte, que pongas el 100% de tu esfuerzo. Yo sé, mi hermano, que lo que te estoy pidiendo hoy por hoy, es sacrificio. Yo lo sé, porque no queremos, como dije al principio, estamos sin esperanza, estamos sin ganas, estamos sin deseo. Pero si recuerdas, si oyes, si vuelves a la palabra, si escuchas lo que Dios te está diciendo. Hace unos días los líderes recibimos una palabra de una mujer de Dios y nos dijo que los ángeles estaban listos para arrancar y hacer lo que nosotros le pidiéramos hacer. Pero ¿qué órdenes les hemos dado nosotros a los ángeles? ¿Acaso nosotros estamos doblando nuestras rodillas pidiéndole, ángeles, cuiden Plaga Escalón, ángeles, envíen alimentos sobre Plaga Escalón, ángeles, desaten bendiciones sobre este lugar? ¿Estamos orando de esa forma? ¿Estamos orando de esa forma? Hay un pastor orando de esa forma. ¿Y el resto qué estamos haciendo? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Voy a leer, los que tienen Biblia me siguen. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver al alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué pasó? Revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estamos hablando aquí de un pasaje que muchos han leído acerca de cuando en Israel hay un rey malvado, una reina malvada, y Elías es el profeta de Dios. Y un día Elías habla con ese profeta y le dice que por 3 años no va a caer una gota de agua en la tierra. Y Elías oró y la palabra dice que en verdad no llovió durante ese tiempo. Ahora está pasando ahí, Dios lo lleva a un arroyo, lo alimenta por un tiempo, luego le pide que vuelva a Jerusalén y que vaya donde una señora viuda, una señora que su esposo había muerto, y llega a esa casa y conocen la historia. Dice que cuando llegó ella le dijo, estoy recogiendo leña para ir a hacer mi último pancito que tengo del último poquito de harina, del último poquito de aceite, para luego mi hijo y yo vamos a morir. Esa fue la confesión de la señora. Le dijo, después de eso nosotros morimos. Pero luego viene Elías y le dice, ve, mira, quiero que hagas algo por mí, quiero que vayas y me hagas una torta a mí. Y le dice la mujer, Señor, le acabo de decir que solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para nosotros dos. Y dice, yo te entiendo, pero ve y haz lo que te estoy pidiendo. La señora obedientemente se fue, hizo la torta para el hombre de Dios y luego cocinó para ella y cocinó para su hijo, y es donde empieza a suceder el milagro. Amén. Porque la harina no se terminó, porque el aceite no se terminó, porque la harina no se terminó en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día,
en la semana, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero por mucho tiempo estuvieron comiendo los tres, alimentándose de una manera milagrosa. Amén. Porque Dios es un Dios ¿de qué? Porque Dios es un Dios de milagro. Habían pasado hambre, pero ahora no solamente estamos pasando por hambre, se viene una enfermedad. Dice, después de todo esto, se enfermó el niño de la señora. Y se enfermó de tal forma que llegó al punto donde se quedó sin aliento. En otras palabras, ¿qué pasó? Se murió. Así decimos, se murió. Y cuando se murió, entonces ella vino donde Elías. Vino donde Elías y le dijo, bueno, tú viniste a mi casa, tú has traído, y empieza a reclamarle al hombre de Dios. Ahora, tenemos que entender, este niño era la compañía de una mujer viuda. Era la esperanza de esta señora. La esperanza porque ella no tenía nadie por ella. Y si hay cosa triste en las culturas de los pueblos, muchas veces es que las viudas son mujeres que cuando se quedan sin hijos, cuando se quedan sin nada y son ancianas, ¿quién va a ver por ella? Y esta es una señora anciana, no tenía nadie por ella. El único que tenía era ese hijo. Y ese hijo se enferma. Y ese hijo se muere. ¿Cómo cree que estaba esta señora? Y ella con sus emociones torcidas, ella con sus emociones un poco preocupadas, obviamente le reclama al hombre de Dios. Y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes y traes de recuerdo mis pecados del pasado? Porque a veces nosotros asociamos la prueba, asociamos las situaciones difíciles con nuestros pecados. Y es una tendencia natural. Empezamos a echar culpas. Le echamos la culpa a este, le echamos la culpa al otro, le echamos la culpa a nosotros mismos muchas veces y decimos, esta calamidad, este problema, esta situación vino porque yo soy muy malo, porque yo tengo muchos pecados, porque yo tengo algo. Mire, la verdad es que ni el mismo día se entendía lo que estaba pasando. Si usted no lo cree, léalo ahí conmigo, ahí en el pasaje anterior. Él estaba diciendo a Dios, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado has afligido. Entonces le está reclamando a Dios y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y a veces cuando ya estamos hartos de preguntas, lo que concluimos es que la culpa es de Dios. Dios tiene la culpa. Es el único culpable de que lo que me está pasando a mí sea Él. Y mucha gente se enoja. Fíjese, hay muchísimos, pero muchísimos que están en una situación como es. Necesitamos un milagro en nuestras vidas. Necesitamos un milagro en nuestros corazones. Pero cuando las emociones nos traicionan, cuando las emociones se chocan con la situación difícil y se mezclan con la situación difícil, muchos abandonan el barco. ¿Cuántos hay en los pueblos que estuvieron una vez en una iglesia? ¿Cuántos hay en las ciudades que estuvieron una vez en una iglesia? ¿Cuántos hay en el mundo entero que estuvieron una vez en la iglesia? ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque pasaron por unas crisis, pasaron por una situación difícil y en vez de confiar en el Dios de milagros, se dejaron confundir sus emociones. Y cuando dejaron confundir sus emociones, culparon al hermano, culparon al otro, culparon al pastor, culparon a la gente, culparon a sus mismos compañeros. Por último, se culparon a sí mismos y después de que se culparon a sí mismos, culparon a Dios y abandonaron a Dios. ¿Está conmigo? Abandonaron a Dios. Y dicen, yo no vuelvo a una iglesia. Y dicen, yo no vuelvo a ir al culto. Y dicen, yo no vuelvo a ir a ese lugar porque en ese lugar me trataron mal, porque en ese lugar no me vieron con los ojos que debieron. Cuando lo que realmente necesitabas en tu vida era levantar tus ojos y mirar a Dios más que a los hombres. ¿Están conmigo? Porque Dios es el único que puede establecer las cosas en orden. Porque Dios es el único que puede hacer que nosotros podamos cruzar por esta etapa difícil. ¿Cuántos están pasando por un momento de crisis? Hay 2 o 3. Para ellos o para ustedes, hermanos, es este mensaje. Fíjese, los milagros están ahí para nosotros. ¿Cuántos creen en el Dios de milagros? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo creo en el Dios de milagros? Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué necesitamos para que los milagros empiecen a suceder? Hay uno de los más grandes enemigos en cuestión de los milagros. ¿Y sabe cuál es? Incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Incredulidad. La incredulidad es un espíritu bastante fuerte. Jesús dijo en una ocasión que es un espíritu que no salía sino era con ayuno y oración. Cuando hay incredulidad en el corazón, la gente no puede ver las cosas sobrenaturales. La gente no puede creer en un Dios de milagros cuando hay incredulidad en su corazón. Por eso la palabra dice, el que creyere será salvo. Porque si usted no cree en ese Dios de milagros, desgraciadamente su espíritu y su alma están perdidos, están
perdidos. Dios está esperando, Dios espera que nosotros, si hay algo que puede detener la mano de Dios, o algo que al mismo tiempo puede mover la mano de Dios, es un creyente, es un creyente. Te pregunto, ¿eres un creyente? ¿Sabe cómo le llama la Biblia muchas veces a la gente que no cree? Le dice incrédulos. Y la palabra incrédulo es una palabra fuerte. Ahora, yo espero que en la iglesia no hayan incrédulos, porque venimos acá a este lugar, nos reunimos a adorar a un Dios que no podemos ver. Amén. Nosotros no tenemos imágenes del Dios al que servimos. Nosotros no hemos puesto aquí un lugar y decimos, aquí está Dios. No, Dios está donde usted está porque usted cree en Él. Amén. Y si usted está en su cuarto, y si usted está en su trabajo, y si usted está en cualquier parte, en cualquier lugar donde usted esté, ahí está la presencia de Dios, porque es usted que lleva la mano de Dios con usted. La mano de Dios se mueve cuando nosotros creemos. Hay una canción vieja que habla sobre eso. Se mueve la mano de Dios. ¿Cuántos han oído esa canción? La han cantado quizás. La mano de Dios se mueve cuando nosotros creemos. Diga creer. ¿Qué cosa? Creer. Creer en el Dios de milagros. Creer en el Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios de milagros. Hay una ocasión donde Jesús fue a predicar a su lugar. Mateo 13, 53, 58 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Pero sigue hablando. En el versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Hay otra cosa que abre los milagros y es la honra. La honra, la honra. Y hablando de honra, es respeto, es un tipo en el que usted le da al hombre o a la mujer o al líder espiritual sobre su vida el lugar que merece. A veces nosotros en nuestras vidas abandonamos ese concepto y nos olvidamos de ese concepto. Todos los que son líderes espirituales sobre un grupo de gente, ese grupo de gente son sus hijos espirituales. Y cuando ellos reconocen ese concepto y viven bajo ese concepto, cuando saben y reconocen que Dios se mueve a través de ellos, que Dios habla a través de ellos, entonces empieza a suceder liberación en su interior, liberación en su espíritu. Si hay una cosa que abre los milagros, es precisamente la honra. La honra es uno de los principales llaves, pero también la deshonra cierra las llaves de los milagros. Cierra las puertas a los milagros. Hay un mensaje precioso que he escuchado que dice: cielos abiertos, cielos cerrados. Nosotros necesitamos cielos abiertos. Amén. Nosotros clamamos por cielos abiertos. Nosotros anhelamos por cielos abiertos, por aquellas bendiciones que caigan de manera abundante. Pero para que eso suceda, necesitamos darnos cuenta de qué nosotros necesitamos hacer, de qué nosotros necesitamos corregir. Diga corregir. En nuestras vidas hay cosas que necesitamos corregir. Y una de las cosas que yo voy a recordarle a la iglesia Árbol de Vida es: nosotros tenemos acá en estos días una época de prueba. Amén. Y una prueba muy difícil, y una prueba muy dura, y una prueba donde todos nosotros estamos en la lupa en este momento. Amén. ¿Sabe cuándo se dice que está usted en la lupa? Cuando le están observando absolutamente todo, y el cielo nos ha puesto a nosotros en esa lupa. Hoy por hoy, ser miembro de la iglesia Árbol de Vida requiere valor. Diga valor. Requiere valor. Pero podemos. Tenemos un Dios de milagros. Pero podemos. Necesitamos darnos cuenta del Dios al que servimos, pero podemos. Necesitamos reconocer que Dios está con nosotros, pero podemos. No hay nada imposible para Dios, pero podemos.
Nosotros somos llamados para ser grandes, pero podemos. Nosotros necesitamos cerrar nuestros oídos a lo que el enemigo está gritándonos, pero podemos. El enemigo está enviándonos cartas y nos dice: estás derrotado, no sirves, ya no vas a poder seguir. ¿Sabe? Dios ha manifestado su poder por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y ese Dios no está muerto. Ese Dios no ha sido crucificado. Ese Dios está vivo. Ese Dios es un Dios de milagros. Pero para hacer eso necesitamos quitar los ojos de lo natural. Escúcheme bien, necesitamos quitar los ojos de lo natural. Hemos puesto los ojos en lo natural, hay que admitirlo. Nuestra confianza estaba puesta en lo natural. Nuestra esperanza estaba puesta en lo natural. Y cuando lo natural falló, entonces nosotros empezamos a desanimarnos. Cuando lo natural no funcionó, entonces entró en nosotros desánimo puro. Porque el enemigo es astuto y sabe cómo quitarnos la paz, sabe cómo quitarnos el enfoque, sabe cómo quitarnos de lo correcto, sabe cómo quitarnos del camino, sabe cómo desbaratar los planes que tenemos. El enemigo es astuto, pero nosotros tenemos a un Cristo vivo, amén. Y la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. El problema es que no la usamos. El problema es que nosotros estamos confundidos. Hace un tiempo, el domingo pasado, no sé si fue con los líderes o no sé qué estaba diciendo el pastor, que había visto algo como un humo que cubría alrededor de nosotros. Fíjense, a veces nosotros no nos damos cuenta cómo el enemigo está atacándonos, pero puede ser que estamos en este momento tan confundidos, estamos tan afectados por todo lo que está pasando, que hemos perdido el rumbo y estamos ciegos espiritualmente, y no podemos ver lo que Dios quiere hacer, y no podemos ver ni tener esperanza de que Dios abrirá puertas donde nadie más ha abierto, que Dios abrirá sendas donde nadie más ha abierto, que Dios abrirá caminos donde nadie más ha abierto, que Dios encontrará la forma como sacarnos de este laberinto. Amén. Porque somos su pueblo, y mientras seamos su pueblo, Él cuidará de su pueblo. Amén. Israel ha sido por años un pueblo rebelde. Israel ha sido por años un pueblo que rechazó la magnificencia del Dios al que servía. Pero con todo y eso, Dios no abandonó a su pueblo. Israel pecó. Israel hizo sacrificio contra dioses paganos. Esas cosas son tremendas. Israel hizo cosas terribles a los ojos de Dios y recibió castigo y fue puesto en cautiverio por muchos años. Pero aún en medio del cautiverio, Dios manifestó su poder. ¿Está conmigo? Aún en medio del cautiverio, Dios le prometió que ahí Él iba a estar con ellos. Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, nuestra confianza no está puesta en los hombres. Vamos a honrar a los hombres de Dios que Dios nos ha puesto. Fíjese, Dios nos puso a nosotros acá para ser siervos de Él. Amén. ¿Cuántos son siervos de Dios? Siervos, no jueces. Nuestro llamado es servir a Dios. Yo hablo en esta noche al pueblo de Dios. No te confundas, pueblo. No te confundas. Tu trabajo es servir a Dios. Y servir a Dios requiere sacrificio. Y servir a Dios requiere abandonar tu orgullo. ¿Están conmigo? Somos orgullosos. ¿Cuántos admiten que son orgullosos? Yo soy orgulloso. Y muchas veces por mi orgullo, a veces no quiero hacer cosas. Por mi orgullo no quiero, puedo decir, lavar los pies espiritualmente de mis líderes o de los hombres que Dios puso al frente de mi vida. No lo quiero hacer. Pero el llamado que tengo es servir a Dios. El llamado que tengo no es el estar juzgando a los demás. El llamado que tengo no es matar a mi hermano con una AK-47. Dicen que la iglesia es el peor ejército del mundo, porque cuando sus soldados caen, sus compañeros, en vez de ayudarlos a levantarse, los terminan de matar. Agarran una pistola y le pegan un tiro en vez de ayudarlo a levantarse. Amén. Como iglesia no podemos hacer eso. Somos llamados a servir a Dios. Y oiga, Dios nos ha dado hasta este día, hasta este momento, su llamado y mi llamado es servir a Dios y honrar al hombre que Dios tiene al frente. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Mire, cuando todos hagamos esto,
cuando todos dejemos nuestro orgullo, cuando todos dejemos nuestra manera orgullosa de vivir y doblemos nuestra rodilla. ¿Acaso la palabra nos dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare? Así que yo les pido, oren y honren a su pastor, no porque yo se lo pida, sino porque es una ordenanza para que los milagros empiecen a suceder.